Vamos a leer, hermanos, del versículo 14 al 23. Dice la palabra de Dios, primer libro de Samuel. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl, dice, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Quizás es importante nada más un paréntesis, un comentario, hermanos. En aquel tiempo, digamos, en los tiempos bíblicos siempre se decía de parte de Jehová, ¿no? Nosotros hoy entendemos que no es que Dios le haya metido un espíritu a él allí de esa naturaleza, ¿no? Un espíritu malo, no, Dios no tiene nada que ver con el mal, ¿verdad? Sino que es una manera como las cosas suceden y Dios, digamos, en ese momento no interviene ahí. Así que dice que un espíritu malo de parte de Dios te atormenta, fue lo que dijeron ellos, ¿verdad? Eso es lo que decían la gente, ¿no? Que un espíritu de parte de Dios lo estaba atormentando. Eso sí, ¿verdad, hermanos? El espíritu dice en el versículo que leímos de Jehová, se apartó de Saúl, el espíritu de Dios, ¿no? El espíritu de Jehová se apartó de Saúl. En el Antiguo Testamento, hermanos, podríamos decir que el espíritu no era una presencia permanente como la tenemos hoy a partir de nuestro Señor Jesucristo, en donde el Espíritu Santo es ese sello, ¿no? Que tenemos de que somos verdaderos hijos de Dios. En el Antiguo Testamento era una presencia, digamos, temporal, no permanente como es hoy, y por eso vemos, ¿no? Que dice vino sobre él, y vemos muchos pasajes allá en Jueces, como cuando un juez dice vino sobre él el Espíritu de Jehová, y entonces tomó acciones, ¿no? El Espíritu era, digamos, una inspiración que Dios les daba para actuar en relación a ciertas cosas. Pero damos gracias a Dios, hermanos, porque ya nosotros, la iglesia, tenemos el Espíritu de Dios y ya no está así de manera temporal, está con nosotros ahí, hermanos, guiándonos. Se entristece cuando actuamos mal, no se va, se entristece, pero ahí está. Y damos gracias a Dios, hermanos, por esa permanencia que hoy disfrutamos la iglesia, los verdaderos creyentes del Espíritu Santo. Seguimos leyendo versículo 16, dice: diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa. Es la recomendación que los siervos le están diciendo, no, búscate a alguno que toque el arpa. El arpa de ese tiempo, bueno, la historia de los instrumentos, hermanos, viene desde Ur, Babilonia, la antigua Babilonia, digamos así, Ur de los caldeos. Se dice que ya ahí han encontrado restos o indicios de instrumentos que existieron. Incluso el arpa se cree que no era digamos, propietaria del pueblo de Israel, sino que venía de otras culturas. Pero el arpa de la cual habla ahí no es el arpa de la cual nosotros hoy hablamos, ¿no? Sino que es más bien una lira, como la que ustedes ven, más o menos como lo que se nota un poquito en la imagen que les puse ahí, ¿no? Era de menos cuerdas. Y entonces dice, busque a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Mire el poder de la música, ¿verdad, hermano? Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso. Y Jehová está con él. Mire todas las características que dio esta persona que lo conocía, hermanos. Mire cómo habló bien. Es como cuando usted se topa con alguien que recién lo conoce, ¿no? ¿Y qué tal? ¿Cómo te llamas? Ah, muy bien, yo me llamo Willard. ¿Y tú cómo te llamas? Yo me llamo Pedro. Ah, vos sos Willard. Ya me han hablado de vos. Y empieza a decir una fila de cosas. Qué alegre, ¿va? Qué bueno. Ojalá, hermanos, nosotros fuéramos como David, conforme al corazón de Dios. Mire todas las virtudes que él encontró en David: prudente en sus palabras, hermoso, Jehová está con él, valiente, vigoroso, sabe tocar, y además tiene su virtud por ahí, ¿va? Sabe tocar. Mire, y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David, tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David, su hijo.
Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él y él le amó mucho. Mire pues, Saúl llegó a querer a David y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Mire pues, hermanos, qué tremendo. Fíjese que independientemente, hermanos, de nuestro temperamento, independientemente de nuestros talentos, de nuestro carácter, de nuestras habilidades, de nuestra profesión u oficio, independientemente de la manera como ocupamos nuestro tiempo, hermanos, semana tras semana, día tras día, independiente de nuestros gustos personales, hermanos, hay algo que en algún momento llama nuestra atención. ¿Sabe? Yo me recuerdo cuando niño, había un centro comercial aquí, no sé si ustedes se recuerdan, ¿cómo se llamaba? Keller, una cosa así, ¿no? Y este centro comercial que está aquí en la esquina, en esta cuadra aquí al final, ese centro comercial, a veces ponían música, ¿no? Porque fue de los primeros centros comerciales que hubo en la ciudad, me recuerdo, en esta área, por acá, no existía todos estos nuevos centros comerciales, y había un musicón ahí. Y mi papá entró, no sé si a la farmacia o algo, yo me quedé oyendo el musicón, ¿no? Parado. Y cuando mi papá salió, ¿no? ¿Te gusta la música, no? Mire, hermano, en algún momento de nuestro día la música llama nuestra atención. ¿Sabe? Hoy en día, de hecho, uno de los mecanismos de estimulación temprana de los niños, y aquí hay bebés, de los mecanismos de estimulación temprana es la música clásica. La música clásica. Fíjense que en las áreas de recién nacidos, yo tuve la oportunidad de estar hace un par de días ahí en el área de recién nacidos del Hospital San Juan de Dios. ¿Quién diría que en el Hospital San Juan de Dios les tienen un musicón a los niños? No reggaetón ni no. Música clásica les tienen. Música. Mire, si quizás no van a tener otra estimulación temprana a estos niños, ahí la tienen. Y me dice mi esposa: esta es la música que les tenemos aquí todos los días. Ahí les tienen a Chopin, ahí les tienen a Mozart, ahí les tienen a Beethoven y la 9ª sinfonía de Tchaikovsky. Mire, hermano, ¿por qué? Porque científicamente está comprobado, hermanos, que estimula la mente y desarrolla la mente de los niños de una manera que no la podemos explicar. ¿Sabe? Los estudiosos de la teoría y propiedades de la música, hermanos, estuve leyendo un poquito ahí, han estudiado esa teoría y propiedades de la música. Saben que lleva muchos años esos estudios de la música, no van a creer que ahora han empezado a estudiar la música, hace muchísimos años. Uno de los primeros que empezó a estudiar en su escuela las propiedades de la música fue Pitágoras. ¿Sabe que ahí en su escuela descubrió con los muchachos que ponían una pita, un hilo de cierto tamaño, y ese hilo lo amarraban así como que fuera una lira, como quien dice, un hilo así entre dos, digamos, bases, y le sonaban, ping, sonaba do. Esto suena como do, vamos a ver, do. Ping. Probemos qué pasa si cortamos a la mitad. Cortaban a la mitad, unían y volvían a sonar. ¡Tum! Y descubrieron que al cortar a la mitad era el mismo do, solo que una escala más arriba. 2/3 partes era mi, 3/4 partes era sol. Y empezaron a descubrir que ellos tenían todas las notas. O sea, ellos, hermanos, estos estudiosos indican también, hermanos, que las escalas musicales suenan bien debido a propiedades físicas y acústicas que las notas tienen. Y sabe, ellos han escrito, y les leo literalmente lo que alguien escribió, no sé el autor, pero dice: nacemos con la predisposición a que dicha música nos guste, dice. Entonces hay que aprovechar a los niñitos porque vienen con una predisposición a la música que ustedes no tienen idea. Les encanta la música.
Y han estudiado que hasta, por ejemplo, ciertas tonalidades les gustan, cuando son tonalidades que están como en quintas, dicen, ¿verdad? Las quintas les gustan, pero yo no sé, no me recuerdo si son las séptimas, las que no mucho les gustan a los niños. Y cuando usted analiza la música clásica se da cuenta que tiene muchas quintas y muchas... Entonces, ahí uno va entendiendo, ¿no? Cómo la música tiene un papel fundamental en la vida del ser humano. Es como si ese sonido, hermanos, agradable, tocara nuestras fibras más internas del ser y lo transportara hasta ciertos momentos de su vida. Yo no sé si a usted le suena ahorita una canción, lo transporta a su niñez. Yo hoy me estaba recordando, por ejemplo, cuando yo oía, mi papá, él tenía una radiola de aquellas alemanas. Usted se recuerda de esas radiolas con patas. Tenía una radiola con sus discos de vinil. Todavía está esa radiola ahí, que no sirve, pero ahí están la radiola y los discos. Hermana Miriam, me recuerdo una vez me prestó, ella tenía discos de la hermana de marimba. Mire, a mí me encanta la marimba. Y ella tenía discos de marimba y yo me disfrutaba esos discos de hermana. Yo no sé si hasta rayados quizás se los devolví. Porque me gustaba la música. Mire, hermano, nos transporta. Me recuerdo aquel cantante, yo no sé si ustedes lo escucharon, se llamaba Ray Robles. ¿Cuántos escucharon a Ray Robles? Algunos, ¿verdad? Él cantaba aquella, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. A mí me hacía llorar ese canto, ¿ves? Me quedaba escuchando y me tocaba las fibras internas de mi ser. Produce entonces, hermanos, en el individuo ciertos pensamientos que generan emociones y que incluso llevan al ser humano a acciones positivas en muchos casos y negativas en otros casos. Hay connotaciones de música, ¿no? Que usted piensa en ellas y rapidito lo que piensa es en ¿qué? Una mala, piensa en tradiciones, piensa en ¿qué? Sí, es música. Tratemos de explicar entonces, hermanos, ese efecto mediante la meditación de este tema, de la música. El estudio del caso aquí, vamos a tratar de estudiar el caso de un hombre guiado por el Espíritu de Dios como David, un hombre conforme a su corazón. Y que ejecutaba un instrumento que generaba una emoción, un sentimiento diferente en el corazón de un hombre al cual el Espíritu de Dios había abandonado. En la Biblia, hermanos, encontramos que la música tuvo su origen antes de la fundación del mundo. Usted puede ver ahí Job capítulo 38, versículos 4 y versículo 7. Dice, cuando puse las bases de la tierra, dice, o sea, cuando estaba creando la tierra, cuando puse las bases de la tierra, dice, mientras cantaban a coro las estrellas matutinas y todos los ángeles gritaban de alegría. O sea, la música no tiene un origen en el hombre, pues, en las personas. No somos nosotros los originadores de la música. Es decir, hermanos, que antes de la creación del mundo, del hombre, ya se entonaban cánticos celestiales, música celestial. Y por eso es que sin temor a equivocarnos, hermanos, podemos concluir que la música indudablemente es de origen celestial. No es de origen humano. Dios diseñó, hermanos, dentro de la estructura del ser humano, esa capacidad de generar sonidos agradables, ese gusto por ciertos sonidos que tocan esas fibras profundas, ese gusto por el canto de las aves, ese gusto por el sonido de ciertos animales. Además de eso, hermanos, la música también inspiró a muchos hombres de la Biblia. Y usted puede ver, David, de hecho, ¿verdad? Escribió muchos salmos. Estoy seguro que ni siquiera todos se quedaron registrados en los salmos. Hay muchos más, quizás, que él escribió. Compusieron mucha música en honor a Dios. Dios era su fuente de inspiración. E indudablemente, hermanos, esto permitió que Dios se agradara, que Dios tuviera una relación íntima con esos adoradores, ¿verdad? Ya que ese componente, hermanos, musical, había sido diseñado dentro del corazón
del ser humano. El ser humano fue diseñado para gustar de la música. Estaba desarrollado especialmente. Yo no sé, quizás un día vamos a poder preguntarle al Señor qué es eso que dejó en nuestra mente, en nuestro ser. Esas vibraciones, ¿no? Esos sonidos, esa frecuencia que genera la música, que genera algo en nuestro interior, que nos permite desarrollar ese sentido musical. ¿Sabe? Eso es algo de lo que el apóstol Pablo, hermanos, manifestó en relación a los creyentes. Vea, por favor, veámoslo, Efesios capítulo 1, versículos 11 y 12. Mire qué dice. Está hablando a creyentes. Recuérdese que esta carta fue escrita por el apóstol Pablo a los cristianos, ¿en qué? En Éfeso. Le fue escrita a los cristianos. Y él les dice a los cristianos, dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido, ¿qué, hermanos? Predestinados. ¿Quiénes han sido predestinados? Los creyentes. Conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos, ¿para qué? Para alabar. Mire, hermano, fuimos diseñados, hermanos, para la alabanza de su gloria. Y luego explica, dice, los que nosotros, dice, hablando de los creyentes, los que primeramente esperábamos en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación. Está hablando de judíos y gentiles, creyentes, han sido entonces, hermanos, diseñados, preparados por Dios para alabanza de su gloria. Ahora, podemos mencionar, hermanos, algunos ejemplos que encontramos en la Biblia. Vea, por ejemplo, Éxodo 15:2. Éxodo 15:2, veamos. Vamos a ver algunos pasajes así rápidamente. Éxodo 15:2. Mire lo que dice. Jehová es mi fortaleza, ¿y qué? Y mi cántico. ¿Qué dice también Isaías 12:2? Isaías 12:2. Mi fortaleza y mi cántico es ¿qué? Jehová. Isaías 12:2. Salmos 118, versículo 14, ¿qué dice? 118:14 dice, mi fortaleza y mi cántico es ¿qué? Jehová. Hermanos, estos versículos, estos 3 versículos y otros más, pero estos 3 especialmente enseñan 2 cosas. La primera cosa que podemos aprender, hermanos, es que debemos alabar a Dios. Esta es la primera cosa que debemos hacer. Debemos alabar a Dios. A mí realmente me extraña ver a un cristiano que no alabe a Dios. Hay algo mal en su corazón. Un creyente que no alaba a Dios, tiene algo mal en su corazón. Hay algo que debe solventar ahí. Hay algo que debe solventar ahí. Entonces, dice, esa es la primera cosa. Debemos alabar a Dios. Pero la segunda cosa, hermanos, es que Dios es el originador de la música. Dios es el originador de la música. Es parte de su naturaleza, es parte de la naturaleza divina. Fíjense que aquí hay una palabra, hermanos, cuando la palabra cántico que es usada en estos 3 versículos que leímos, viene del hebreo simrat. Esa palabra cántico es simrat, que puntualmente significa música. Es decir, fue traducida en la mayoría de nuestras versiones como cántico, pero puntualmente la palabra simrat significa música. Entonces, hermanos, con toda tranquilidad nosotros podríamos traducir ese pasaje o estos pasajes diciendo Jehová es fortaleza y música. Jehová es fortaleza y es música. Entonces, Dios es el originador de todo lo bueno, porque Dios es bueno, hermanos. De hecho, en la Biblia encontramos que Dios es quien coloca los cantos en la mente y finalmente en la boca de aquellos hombres que le buscan. Lo dice Salmos 43, dice, se lo leo, Salmos 43 dice, puso luego en mi boca cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios. Mire pues. Hermanos, Dios es la fuente de la inspiración, Él es el dador del talento y Él mismo es un gran cantor. Dios mismo es un gran cantor. Mire lo que dice Sofonías 3:17, lo hemos cantado. Aquí hay un canto que es Sofonías 3:17 que dice, Jehová está en medio de ¿qué?
ti. Poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti. Con alegría callará de amor, se gozará sobre ti con música. Mire, Dios es con cánticos. Hermanos, David dice que la voz de Jehová es como trueno sobre las muchas aguas. Truena, dice el Dios de gloria en el Salmo 29, versículo 3. En otra ocasión, el mismo David dice también, hermanos, que la voz de Jehová es de trompeta. Subió Dios con júbilo, dice el Salmo 47, versículo 5. Jehová con sonidos de trompeta. En realidad, hermanos, el único que ha escuchado el sonido de la voz de Dios de forma tremenda fue Moisés. Usted se recuerda, ¿verdad? Se recuerda, Moisés, cuando él recibió las tablas de la ley, estaba en el monte y él escuchó. Ahora, no sabemos cómo fue el timbre de la voz de Jehová, no sabemos allí cómo fue el timbre de su voz. Lo único que podemos inducir, hermanos, es que indudablemente el canto de Dios es incomparable, su voz es única en el universo, ni siquiera uniendo las voces de todos los mejores cantantes que han existido en la historia, incluyendo al mismo David, superarían el timbre maravilloso de la voz de Dios. Ahora, Dios es el originador entonces, hermanos, de la música. Él es música a su vez, en sí mismo, Él es música. Por eso no es de extrañarse, hermanos, que los cielos estén llenos de música, porque Dios es música. De hecho, el apóstol Juan dice allá en Apocalipsis capítulo 5, versículo 8, dice, los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpa, dice. Todos tenían arpa. Hermanos, usted se recuerda cuando fue anunciado el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice que aparecieron ángeles de las huestes celestiales. Y dice, ¿y qué pasó? ¿Qué estaban haciendo? Alababan a Dios, los ángeles alababan a Dios. Hermanos, Dios exalta a su Hijo cuando viene a este mundo, a Jesucristo. Dios mismo lo exalta. Y dice en Hebreos 1, versículo 6, adórenle todos los ángeles de Dios. Hebreos 1, 6. Adórenle todos los ángeles de Dios. Entonces, hermanos, para Dios es tan importante la música, que dejó un libro de 150 capítulos en la Biblia, el más grande de la Biblia. Ese libro contiene los cantos, hermanos, del corazón de Dios, escritos por un hombre conforme a su corazón. En su mayoría fueron escritos por ese hombre. Podemos encontrar ayuda en esos salmos, en esos cánticos. Podemos encontrar consuelo para todo tipo de corazón, hermanos, como el de Saúl. El caso que estamos intentando desglosar. Es como si Dios quisiera, hermanos, dejarnos claro que la música es importante para Él. La música es importante para Dios. Pero es interesante, hermanos, que algunos de esos cantos pudieron haber sido inspirados por Dios, pudieron haber sido escritos por David en el tiempo en que estuvo, en el tiempo en que estuvo ayudando al mismo Saúl en ese su problema demencial que él tenía. A ese primer rey de Israel. Algunos de esos cantos, hermanos, pudieron haber sido escritos en ese tiempo cuando David le tocaba el instrumento musical a Saúl. Mire, por favor, vea. Bueno, ya lo leímos, el capítulo 16. Pero mire, hermano, recordemos que las acciones de desobediencia de Saúl le habían hecho, como quien dice, y ese término lo vamos a entender, le habían hecho non grato delante de Dios. Su desobediencia, la desobediencia de Saúl, le había hecho non grato como rey para Dios. Así que el Espíritu de Dios, dice este pasaje que leímos, hermanos, se había apartado de él. Es decir, la presencia del Espíritu Santo, hermanos, se había apartado de él. Esa presencia que en el Antiguo Testamento decía era selectiva y era temporal. Y que gracias a Dios en el Nuevo Testamento, hermanos, esa presencia del Espíritu Santo se hace universal para los creyentes y permanente entre ellos. Es dado, de hecho, el Espíritu como ese sello permanente de Dios. Pero hermanos, en Saúl había quedado un vacío. Había quedado un vacío, hermanos, en su vida. Había dado lugar, hermanos, ese vacío había dado lugar a un espíritu
malo que le atormentaba. Y vienen a mi mente varios de los casos de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Cuando liberó a un endemoniado, dice que, es decir, al no componerse, ¿qué iba a hacer? Dice, regresa peor, no regresan otros 7, ¿no? Entonces deja, hermanos, la falta de la presencia del Espíritu Santo en la vida del ser humano, deja un vacío, hermanos. Es como que si en el corazón del ser humano existiera un espacio allí, como aquellos jueguitos de los niños, ¿no? Cuando les ponen un triángulo, ¿no? Y usted ve un triángulo, un niño queriendo meter en un espacio del círculo un triángulo, ¿no? ¿Sí ha visto esos jueguitos de los bebés, no? Pero cuando el niño lo encuentra helado y ¡tas! Mete el triángulo, ¿no? Es como si en el corazón del ser humano, hermanos, existiera un espacio así, justo en donde solo el Espíritu Santo cabe. Solo el Espíritu Santo cabe, es el único que puede llenar. Y entonces el ser humano intenta llenar ese vacío que hay ahí en el corazón de muchas cosas, de trabajo, de riqueza, de bienes, de afanes, de lo que sea. Y ese espacio sigue sin poder ser llenado porque el único que cabe en ese espacio es el Espíritu Santo. Ahora, en Saúl entonces, hermanos, esa presencia del Espíritu había sido retirada y entonces ahí había quedado un vacío terrible, hermanos. Y un espíritu malo, dice, le atormentaba. Exactamente cómo se manifestaba, si era solamente una depresión interior, era una melancolía excesiva, hermanos, que lo llevaba a ataques de locura, porque usted se recuerda aquella vez donde dice que David estaba cerca de él y de repente, así como loco, agarró la lanza y se la dejó ir a Saúl y brincó y quedó pegado en la pared la lanza. O sea, él tenía episodios, hermanos, de locura, de una depresión interior, una melancolía excesiva que lo llevaba a tener actos como de loco. Es como un poder maligno, ¿no? Una posesión de él que le agitaba su mente y lo llevaba a estos episodios. Ahora, el rey Saúl, según algunos especialistas en medicina en la Biblia, de nuestros tiempos, medicina bíblica, de los tiempos bíblicos, ellos dicen que hoy en día Saúl hubiera sido diagnosticado como un ejemplo típico de demencia maniático-depresiva. Ese sería el diagnóstico según los médicos actuales que han estudiado las enfermedades de la Biblia. Imagínense, demencia maniático-depresiva. Eso es. O sea, a Saúl, hermanos, había que haberlo llevado, ¿no? Con un psiquiatra para ver si primero le lograba. Hermanos, los periodos de melancolía intensiva, con esas explosiones ocasionales que a veces tenía, ¿no? Esas explosiones de violencia, pero asesina, sin razón alguna en particular, ese delirio de que todos los demás estaban conspirando en contra de él y que querían quitarle el reino y por eso llegó a odiar después a David. Hermanos, son inconfundibles, dicen los médicos, son inconfundibles. Esos síntomas, si le hubieran descrito a un médico de hoy esos síntomas, inconfundiblemente él hubiera sido etiquetado como maniático depresivo. Lo cierto, hermanos, es que ese mal era visible para los demás, le afectaba a los demás, tanto que encontramos aquí a los criados que le sugieren y le dicen, mira, medicina, pues saber, pero ¿sabe? La música, hemos visto que la música sí tiene un efecto. Y entonces le recomiendan que se busque a un músico. Ellos creían que esa música, como ese conocimiento no popular, ellos creían que esa música le iba a permitir calmar esa alma, darle un alivio a ese sufrimiento que él estaba teniendo. ¿Sabe? Y es lo que pasa a veces cuando nos entra la depresión, ¿verdad? Nos vamos al radio y lo malo es que la mayoría de música de hoy, que es de origen no divino, termina afectando más, ¿no? Por eso la recomendación del apóstol es que debemos alabar a Dios con cánticos y salmos espirituales. Porque esos cánticos y salmos espirituales indudablemente sí ayudan a nuestra alma, hermanos. Ahora, David era un músico hábil.
Era un hombre valiente, guerrero, discreto, bien parecido. Y Jehová estaba con él. Es decir, hermanos, que su espíritu sí estaba con David, contrario a Saúl, del cual el espíritu ya se había apartado. Entonces es interesante porque a estas alturas, hermanos, David ya había sido ungido como rey, pero a pesar de que luego de eso, si usted se recuerda, ya David había sido ungido como rey. Ahí anteriormente lo encontramos en el libro de primer libro de Samuel. Pero a pesar de eso, su papá como que lo había mandado de regreso con las ovejas, ¿no? Le dijo, bueno, sí, ya fuiste ungido como rey, pero patojito, a seguir cuidando las ovejas, pues. Y lo mandó de regreso con las ovejas, lo había mandado de vuelta. Pero sabe, hermano, los planes de nosotros los hombres no siempre son los planes de Dios. Así que Dios tenía otros planes para David. Dios tenía otros planes. Dios estaba utilizando, hermanos, una pequeña habilidad que este muchacho tenía. ¿Cuál era esa habilidad? La música. Estaba utilizando esa pequeña, y sabe, habilidad, y lo estaba acercando al rey, hermanos. Lo estaba poniendo a la par del rey, que el mismo David, hermanos, iba a poder ahí iniciar ese aprendizaje, hermanos, de cómo ser rey de Israel. Aquí David se roza con el rey y empieza a aprender, hermanos, lo malo y lo bueno. Entonces esto nos debe enseñar, hermanos, aquí hay algo importante. Esto nos debe enseñar que las experiencias del pasado, hermanos, Dios las aprovecha. No debemos desestimar las experiencias del pasado. No. Debemos aprovechar las experiencias del pasado. Dios quiere aprovechar todo eso para convertirnos, hermanos, en lo que Él quiere que seamos. Usted dice, yo he pasado por experiencias difíciles, por problemas, por sufrimiento. No desestime esa experiencia, hermanos. Dios la quiere utilizar hoy para hacer algo importante con usted. Y entonces encontramos acá como Saúl, entonces al oír esa recomendación, envía a sus siervos a buscar, ¿no? Y dice el pasaje que Saúl llegó a estimar a David. Su presencia, la presencia de David, que era un hombre lleno del Espíritu Santo, era músico, un hombre lleno del Espíritu y músico, y su música le permitía a Saúl, hermanos, tener un alivio tremendo a ese mal. Tal vez David tocaba el arpa y hasta cantaba algunos salmos que había compuesto allá mientras estaba en el desierto cuidando las ovejas. Y finalmente, hermanos, podemos imaginar esa escena donde estaba Saúl con esos sus episodios, con esas sus crisis, y vemos allá enfrente a David tocando el arpa, y quizás podemos imaginar a Saúl bajando las revoluciones, compresionando, y llegaba al punto en donde quizás hasta el mismo Saúl terminaba cantando con David. Terminaban cantando juntos, sintiéndose mucho mejor luego de ese ejercicio, hermanos, que constantemente lo liberaba de esa depresión. Ahora, la música de David tenía un efecto eficaz para reconfortar al rey. Mire, dice el versículo 23 de nuestra lectura, es primer libro de Samuel 16:23. Se lo leo en la versión de las Américas. Dice, sucedía que cuando el espíritu malo de parte de Dios venía a Saúl, David tomaba el arpa, o sea, David reconocía, ¿no? Cuando venía ese espíritu malo, tomaba el arpa, la tocaba con su mano, y Saúl se calmaba y se ponía bien, dice. Y el espíritu malo se apartaba de parte de él. Pero, hermanos, Dios, en su inmensa sabiduría, encontramos acá, estaba colocando a David en la presencia del rey. Y en su infinita misericordia, imagínense, hermanos, ponía al futuro rey, a David, ponía al futuro rey delante de Saúl para aliviar el dolor de Saúl. Esa música suave para un corazón duro fue lo que David proveyó para Saúl. Ese tipo de música que saca de la depresión y no hunde más en la depresión. Ese tipo de música que hace, hermanos, mover esas piernas, ¿no? Ese tipo de música que provee una oportunidad de volver a la normalidad a alguien que está fuera de control. Por esas razones que el apóstol Pablo, hermanos, enseña y dice en Efesios 5:19,
hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Mire la diversidad que nos deja aquí. Salmos, himnos y cánticos espirituales, todos ellos. Y dice, cantando y alabando. Ni siquiera dice con la boca, ¿ah? Sino dice, ¿con los qué? Con los corazones. Porque entonces la música que salga a la boca de un corazón conforme al corazón de Dios va a ser una música correcta. Contrario a una música que puede salir de un corazón que no es conforme al corazón de Dios. Entonces aquí, hermanos, podemos ver que Dios quiere que le alabemos públicamente, que compartamos su mensaje, pero también quiere que le alabemos, hermanos, no del diente al labio, sino internamente. Es decir, que nuestra alabanza sea producto de un corazón saludable como el de David, un corazón sano, un corazón entregado completamente a Dios. Y por eso mire lo que dice Colosenses 3:16, dice, que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros con sabiduría, enseñándonos y amonestándonos unos a otros con salmos, dice. Mire pues, enseñándonos y amonestándonos unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Palabra de Dios. Y entonces yo le digo, ¿le gusta cantar? Porque si no le gusta cantar, hay un problema interno que usted necesita resolver. ¿Qué importancia tiene la música para los cristianos, hermanos? Yo les digo, orémosle al Señor, que Él pueda guiarnos a la alabanza, a la adoración espiritual. Como Jesús mismo lo dijo, en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca que le adore. Lamentablemente, hermanos, también, desde el principio, ¿sabe? Alguien en el cielo rompió esa armonía divina, rompió esa armonía, y la música, hermanos, dejó de ser exclusivamente de origen divino, digámoslo así. Mire lo que dice Ezequiel 28:13. Ezequiel 28:13 dice, hablando del diablo, ¿no? Los primores de tus panderos y de tus flautas. Mire cómo era Satanás. Los primores de tus panderos y de tus flautas estuvieron preparados para ti el día de tu creación. La versión King James dice, el oficio de los tambores y las flautas te fue preparado para ti. ¿Qué le parece? O sea que el diablo era el baterista del cielo, ¿no? Percusiones y flauta. Viento. Hermanos, esto nos da la base para pensar que Lucifer era un gran músico. Era un gran músico. Cuando fue creado el oficio de los tambores y las flautas, ese oficio le fue asignado a él y le dijeron, mira, tú vas a ser el percusionista y el ejecutor de viento. Él tocaba también, hermanos, los instrumentos. Isaías capítulo 14:11, hablando del mismo Satanás, dice, descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. O sea que también, mire, era polifacético. Arpa, viento y percusión. Esto nos muestra, hermanos, que él manejaba con destreza todas las grandes familias de los instrumentos que hoy conocemos, ¿no? Ahora, podemos decir entonces también, hermanos, entonces, sin temor a equivocarnos, que Satanás también es creador de música. Y ahí es donde tenemos que ser sabios y prudentes. De hecho, la primera mención que se hace en la Biblia a la música, y usted la puede ver, hermano, la primera mención que se hace en la Biblia a la música, incluso antes del diluvio, imagínense. La misma Biblia lo menciona, allá en Génesis capítulo 4, versículo 21. Veámoslo, por favor. Jubal dice, el cual es padre de todos los que tocan arpa y flauta, de todos los que tocaban la lira, ¿no? Diríamos en nuestros términos actuales, el arpa es como la lira. La lira, todos los que tocan el arpa y la flauta. Sabe que este hombre, hermanos, Jubal, del cual habla aquí, este hombre Jubal, adivine de quién era tataranieto. De Caín. ¿Y ustedes se recuerdan quién fue Caín? El primer asesino de la historia de la humanidad. Era nieto de Caín, era del linaje de Caín, y el linaje de Caín era gente mala.
Llegaron a ser conocidos, de hecho, en aquel tiempo como los hijos de los hombres. Cuando habla ahí en esos capítulos, dice los hijos de los hombres y los hijos de Dios, ¿no? Habla de los descendientes de Set, el tercer hijo de Adán y Eva, y los descendientes de Caín, los hijos de los hombres y los hijos de Dios. Eran gente mala. En resumen, hermanos, los primeros músicos mencionados en la Biblia eran malos, eran profanos. ¿Sabe que el mismo papá de Jubal, que era especialista en esto, se burlaba de Dios y de sus dichos en las reuniones familiares? Y lo encontramos ahí en el versículo 23 véalo por favor, Génesis 4, 23 dice: y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila: oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Estaba haciendo una burla ahí, una burla. Se burlaba de Dios, de los dichos de Dios, estaba burlando ahí. Ahora, debemos concluir entonces, hermanos, que si bien el originador de la música es Dios, porque la naturaleza misma de Dios es música, como vimos en estos pasajes, 3 pasajes que vimos. Dice, Jehová es fortaleza y música, Él es música. Entonces, hermanos, si bien Él es el originador de la música, porque Él es, también hay música cuyo origen es Satanás mismo. Y por eso el apóstol Pablo insiste cuando dice que debemos cantar cánticos espirituales. Es decir, producto de esa comunión espiritual entre Dios y aquellos que se dejan controlar por Él. Ese es un cántico espiritual. Es una comunión entre Dios y el hombre. Aquellos cánticos que son producto de esa relación personal, individual con Dios. Esa comunión con Dios. Es esa música, hermanos, la que debemos compartir con otros. Compartamos la música con otros también. Compartámosla, pongámosle ahí, mira, oí este canto a un amigo, a un familiar. Mira qué canto, no sé por qué pensé en vos cuando oí este canto. Compartamos la música también. En esos momentos, hermanos, cuando su corazón quizás está deprimido, esa música, hermanos, que puede tocar esas fibras íntimas del ser humano. Yo estoy seguro que si usted piensa por un momento en algún canto, todos ustedes se van a recordar de un canto que los ha hecho llorar. Ese es la capacidad de la música. Dios la diseñó así. Toca las fibras íntimas del ser humano y le da, hermanos, algo de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Hermanos, la buena música es una manera más de ganar almas, pues. La buena música. Esa música que se disfruta en el espíritu, pero que se discierne en el entendimiento. Por eso el apóstol Pablo dice, cantaré con el entendimiento. Se disfruta en el espíritu, pero se discierne en el entendimiento. No es solo una repetición. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña a no usar vanas repeticiones en la oración. No es una repetición, es una música que se disfruta, pero que se comprende lo que se está diciendo. Se discierne en el entendimiento. No seamos insensibles a la música, hermanos. No destruyamos nuestra adoración a Dios con música de origen satánico tampoco. Permitámosle a Dios hablarnos a través de la música, esa música que le exalta, esa música que nos lleva a exaltarle por sus maravillosas obras. Es lo que hacía David, un hombre conforme al corazón de Dios. Y nosotros queremos ser conforme al corazón de Dios. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias te damos por esta maravillosa oportunidad que hoy nos das de pensar en estos ejemplos, Señor, de tu palabra, que tú dejaste no solo para contarnos una historia que pudiéramos repetir, sino para enseñarnos, Señor, cómo vivir. Para enseñarnos, Señor, cómo adorarte mejor, cómo alabarte mejor, cómo exaltarte mejor. Así que te agradecemos, Señor, por habernos expuesto a esta palabra y a estos pasajes de tu palabra que nos muestran cómo es que tú quieres que sea nuestra adoración y nuestra alabanza a ti, Padre. Gracias, Señor, por revelarnos esto en tu palabra. Ayúdanos a vivir en base a esto que hemos aprendido en esta mañana. Ayúdanos a no ser insensibles, Señor, a la música espiritual.
Ayúdanos, Señor, a dejarnos afectar por esa música espiritual. Y ayúdanos a compartir esa música espiritual, Señor, con otros para que puedan llegar al conocimiento de la verdad. Te lo pido, Padre.